Historia del español. El español, también conocido como castellano, es una lengua romance del grupo ibérico. Se encuentra entre los 6 idiomas oficiales que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. El español es la lengua más hablada del mundo tras el chino mandarín por el número de hablantes que la tienen como lengua materna. Lo hablan como primera y segunda lengua entre 450 y 500 millones de personas. Aparte de ser uno de los idiomas más hablados, es igualmente uno de los más estudiados alrededor del mundo tras el inglés. Con al menos 14 millones de estudiantes, aunque otras fuentes indican que estos números se superan por algunos 46 millones de estudiantes distribuidos en 90 países. El español es una continuación moderna del latín hablado, conocido como latín vulgar desde el siglo III a.C. La historia del idioma español comienza, como antes mencionamos, con el latín vulgar del Imperio Romano, específicamente el latín hablado en la zona central del norte de Hispania. En el preciso momento de la caída del Imperio Romano ocurrido en el siglo V, las personas de aquella época fueron disminuyendo el uso del latín culto, y el latín que comenzaron a hablar fue la mezcla de algunas lenguas romances hispánicas, entre las que se encontraba el castellano antiguo, origen a su vez de las variedades que constituyen la lengua española. En el siglo VIII, la invasión musulmana de la península ibérica hace que se formen dos zonas bien diferenciadas. En el andaluz se hablarán los dialectos romances englobados en el término mozárabe no árabe. Además, las lenguas de la minoría extranjera invasora alóctona árabe y berber. Mientras que en la zona en que se forman los reinos cristianos, desde pocos años después del inicio de la dominación musulmana, comenzará una evolución divergente en la que surgen varias modalidades romances: catalana, aragonesa, asturleonesa, gallego-portuguesa, además de castellana, que resultaría dominante entre la población de la península. El dialecto castellano nació en el condado medieval de Castilla, lugar que contaba con una gran influencia vasca y de los germanos visigodos. Los textos más antiguos de los que se tiene conocimientos escritos en castellanos son los cartuarios de Valpuestas y las glosas de emilianeses, que se conservan en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Goyoga, localidad considerada centro medieval de cultura. El castellano se extendió hacia el sur de la península a lo largo de la Reconquista. En el siglo XV, mientras se daba el proceso de unificación española, el sevillano Antonio de Nebrija, conocido como el padre de la gramática, hizo público su gramática. Este texto es el primer libro de gramática de la lengua española. La mayoría de hispanohablantes se encuentran en Hispanoamérica. Los únicos países fuera del continente americano donde hay una gran cantidad de personas lo son España y Guinea Ecuatorial. En América, México es el país con el mayor número de personas que hablan el idioma español, casi una cuarta parte de todos los hispanohablantes. A nivel nacional, el español es la lengua oficial de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El español también es la lengua oficial de Puerto Rico. Como vemos, el español es una de las lenguas más habladas alrededor del mundo y la más hermosa.